Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, desde ya nuestro invitado el día de hoy, que teníamos un tiempito sin vernos, pero como siempre con muchas ganas de saber su opinión, sobre todo en este año tan particular. Está con nosotros Eleodoro Quintero, quien es analista experto petrolero. Bueno, hay bastantes cosas por las cuales estamos analizando el día de hoy, atravesando. Hay muchas noticias que han salido el día de hoy con respecto a lo que es la parte del petróleo. Este ha sido muy movido este año y creo que especialmente hay situaciones que nos van a beneficiar como país. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Encantado de estar en Éxitos de nuevo contigo y un saludo a la audiencia y bueno, aquí dispuesto a colaborar pues con el país, contigo y con toda la audiencia, pues. Ok, todos estos eventos que han ocurrido en las últimas semanas a nivel internacional, bueno, ya se perfilaba como que un incremento de la actividad petrolera desde comienzos de año en Venezuela con la intervención o con todo esto, los acuerdos logrados con Estados Unidos. Pero en realidad, ante esta situación que se presenta en Medio Oriente, también es beneficioso. Cuéntenos. Bueno, mira, lo que está ocurriendo ahorita con el conflicto integral geopolítico y específicamente sobre el instrumento de lo israelí por conducto de los Estados Unidos hacia lo que es la República Islámica de Irán, ha conducido a que haya una especie de, no exactamente físicamente, sino una técnicamente llamado bloqueo del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es un canal o digamos, una abertura que existe entre el Océano Índico y este Golfo Pérsico para que transiten por ahí la producción de 4 o 5 países importantes, entre ellos Kuwait, Emiratos, Qatar, etcétera, que son 20 millones de barriles diarios, que son aproximadamente el 20% de la producción mundial. Entonces, un tanquero para poder navegar necesita seguro y las aseguradoras no están. Sí, claro. De alguna manera ya se entiende y se presiente que la capacidad de hundir tanqueros de los iraníes sobre esta zona es una capacidad cada día más baja de acuerdo a toda la inhabilitación por la vía de ataques o de otras vías tecnológicas de los Estados Unidos sobre esta maquinaria iraní ya es mucho menor, pero sin embargo los precios se pronosticaron originalmente a llegar de 120 para arriba, se mantienen, ya se mantienen en 100 y entonces esto no se veía desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Por la inminencia de disrupción de que el mundo tenga el 20% del crudo del cual dispone diariamente para todas las actividades que genera el crudo. Claro, bueno, todos los países creo que se ven afectados por esta situación del Estrecho de Hormuz en específico. En principio, por el precio, aquellos que importan, se ven beneficiados aquellos que exportan, pero en el caso de Venezuela hay una especie de colorido o de semblanza en donde Venezuela queda claramente identificado como un país que se encuentra en una zona geopolítica y geográfica en donde está frente al mayor consumidor de petróleo del mundo, que es los Estados Unidos, y además que internamente, más allá de cualquier otra tilde o consideración de índole político o geopolítico, Venezuela no tiene problemas internos ni étnicos, ni religiosos, ni de naturalezas internas tribales, como sí lo tienen absolutamente todos estos países que se encuentran en el Medio Oriente y muchos otros de África que no están involucrados, pero todos involucrados en la OPEP. Es decir, que Venezuela está ahorita como bien vista a nivel internacional en cuanto a inversión se refiere. Por todo esto que nos acabas de decir. Pues no tiene todas las empresas que van a venir a Venezuela, y cuando se habla de esos 100.000 millones de dólares que vendrían aquí, no son 100.000 millones que va a poner un banco, y si lo va a poner un banco es a través de una empresa para poder rescatar los niveles de producción que tuvo Venezuela en la era de los 90, donde llegó a más de 3,5 millones de barriles por día. Entonces, estas empresas ya sienten y ven en Venezuela
producto de la modificación de una ley y producto de que hay toda una serie de aspectos en ella que quitan restricciones que hacían prácticamente imposible mantener la producción en otro nivel. Ahora, esta ley es general, aplica a cualquier compañía, a los efectos legales Venezuela, pero siempre restringida por el sistema de licencias que existe aplicado a Venezuela por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Venezuela se ve como un país para todas estas empresas, sean americanas, europeas o de cualquier índole, allende fronteras, se ve como un país en donde simplemente podrás invertir y más allá del cuidado político y de la garantía o supervisión internacional que tenga, podrá ser un país a través del cual el petróleo no tendría por qué dejar de fluir dadas esta situación. Claro, esta mañana escuchaba a un experto que decía, de verdad que Venezuela, aunque se diga, bueno, que el petróleo obviamente es un recurso limitado, Venezuela todavía tiene muchísima cantidad de reservas en el suelo venezolano Bueno, en para el caso de todavía muchos Venezuela, años. en Venezuela los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mayor productor, pero también es el mayor consumidor de petróleo en el mundo, y cuando te digo el mayor consumidor es por lejos, consume 13, 14 millones de barriles día. No hay un país en toda Europa, en la Europa más industrializada, ni siquiera en el Japón en sus mejores momentos que se acerque ni a 5 ni a 6. China hoy día, que ya es la segunda economía mundial, consume 7, 8 millones de barriles por día aproximadamente. Está bien lejos de los Estados Unidos. Entonces que Venezuela sea al mismo tiempo el poseedor en su subsuelo de la reserva volumétrica digo porque es bajo API y no crudos de una calidad comparable con estos del Medio Oriente, es la reserva más grande que hay en el mundo. Sí. Entonces se encuentra, de paso, a 3, 4 días de navegación de los Estados Unidos y es imposible que el mundo, las empresas y los propios Estados Unidos no lo vean de esta manera. Es algo interesante. Ahora, importante también es ver, a ver, la gente está muy a la expectativa. Eleodoro Quintero, experto, analista petrolero, estamos conversando con él el día de hoy. La gente está muy a la expectativa de todo lo que va a venir para Venezuela. Pero vamos a hablar sinceramente, Eleodoro. Recién apenas, bueno, se dan estos acuerdos con Estados Unidos, se da esta guerra. Uno, ¿cuánto puede durar esta guerra? ¿En cuánto tiempo más o menos? Algunas personas dicen que puede durar semanas, puede durar meses, etcétera. Mientras dure la guerra, ya estamos claros que nos podemos beneficiar de una u otra forma. Pero ¿cuándo el pueblo venezolano va a ver el beneficio de esos acuerdos con Estados Unidos, el regreso de esas compañías? Bueno, en principio ¿En las cuánto tiempo? compañías al venir a Venezuela ya están haciendo una inversión para subir de los 800, 900 mil barriles que se produce y ya tú ves que en la costa oriental con la eliminación de la propiedad del Estado de los activos conexos, ya todas las empresas y el plantel industrial contratista ya puede volver, las mismas empresas, ZIP, Atlántida, etcétera, pueden volver a ser privados. Entonces ya tú ves que estas personas tienen toda una serie de materiales, entre esos automotores industriales, que son de servicio a la producción del lago, y entonces ya veremos en un plazo relativamente a poca marcha, apenas van 2 meses de que se reinicia o se inicia este proceso, entonces ya volverás a ver los municipios que corresponden para que la gente nos entienda. ¿En Mucha gente no cuánto se tiempo, sabe. Eleodoro? No, ¿Un año? no, ¿Meses? ya en un año ya se debe notar particularmente el comercio, porque el colateral de la gente que viene a trabajar y que va a ganar salario y que va a necesitar supermercados, va a necesitar tiendas, va a necesitar escuelas, se van a necesitar carreteras, inversión del Estado. En estos momentos está siendo vigilado el ingreso de los dólares que entran por exportación directamente por el Departamento del Tesoro, y esto, aunque tiene muchos bemoles, tendrá la característica de que en ningún momento dado van a ser susceptibles de una utilización distinta, que no sea exactamente, y se ha dicho en principio, que para 2 propósitos, el de la electricidad, bien sea residencial, industrial o empresarial, y la parte de salud.
pero es que nada más la parte nacional completa de electricidad son 4.5 mil millones de dólares. Entonces, ¿en cuánto tiempo se generan y se pueden disponer para eso? Entonces, esto poco a poco iremos viendo, y más en el estado que está en la peor condición eléctrica del país, que es de aquí el estado Zulia, cómo va a ir evolucionando poco a poco y cómo todas estas alcaldías y gobiernos intermedios que, independiente de la tilde que tengan, no pueden ejecutar porque simplemente la electricidad no la hay. Bueno, recordemos que el pasado fin de semana, el sábado, precisamente vino el ministro con el gobernador Luis Caldera, fueron al centro, revisaron las torres. Hasta el 19 de marzo debe haber cortes eléctricos, pero prometió una generación de megavatios adicionales por el estado Zulia. Sí, pero eso es imposible en 5 días. Claro, bueno, en 5 días, pero ahí están trabajando, entonces eso toma tiempo. Toma su tiempo. Eso toma el tiempo que tenga que tomar. O sea, tú tenías los recursos en un momento dado, yo pongo un ejemplo, para construir Sidor, para construir Interalúmina, tenías las tecnologías, tenías el personal, pero eso toma el tiempo que tenga que tomar. Más sencillo, el puente sobre el lago se construyó en aproximadamente 3 años y medio, 4 años. Y por mucho dinero y por muchas otras ventajas que tuviera, no podía ser menos, porque eso es lo que toma esa construcción. La reconstrucción de Venezuela, que se ven visos, y en la medida en que pase el tiempo, veremos consolidación, va a tomar el tiempo que tenga que tomar, pero va en una buena marcha desde el punto de vista que se ve. Otros detalles de índole político, bueno, correrán en varios vectores que todos irán en paralelo. También, las personas están muy al pendiente, por supuesto, de esto, porque vemos que todavía está la inflación, todavía no hay una equidad en lo que es la parte del precio del dólar. Han subido varios artículos de primera necesidad. O sea, el venezolano de a pie sufre directamente lo que es la parte esta inflacionaria. Entonces, queremos saber en cuánto tiempo, obviamente, y si esto, la parte económica, esos ingresos de aumento de producción de barril de petróleo, puede influir e incidir directamente en que la inflación pues vaya poco a poco estabilizándose. Sí, lo que pasa es que son tantas medidas. Sí, en este caso estamos hablando de la parte de la Tesorería Nacional, sí, claro, y de la parte de la balanza de dólares que entran y salen. En la medida en que los dólares que entran a la economía venezolana por la vía del Banco Central, que siempre será el mecanismo, el ente rector, pues, sí. Claro, así sean en inversiones privadas, se cambian en bolívares, se pagan en bolívares. En la medida que haya más dólares que los bolívares que se están gastando, esto se irá nivelando. Ahorita están en un proceso de reacomodo y de establecer métodos para los cuales esta inflación y esta escalada del dólar pueda bajar. Yo creo que hay una oportunidad importante, no lo puedo asegurar, no soy experto de paso en el área, pero de que esta inflación pueda disminuir a través de, y ahora aún más, con estos ingresos petroleros altos, porque son los ingresos petroleros per se más la inversión. La inversión trae beneficios y el ingreso petrolero trae beneficios. Claro, bueno. Y no es mucha casualidad que el día que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo la semana pasada en Irán, hoy es lunes, estamos hablando de la semana pasada, el ministro Borgun estaba aquí en Venezuela de visita, segundo ministro que visita Venezuela del gabinete del presidente de los Estados Unidos en menos de 3 semanas. Claro, vamos a hacer una pausa publicitaria al regreso. Queremos saber, dentro de todas las empresas, grandes empresas petroleras, ¿cuáles son las que ya están con el sí de frente a lo que es la parte de la extracción de petróleo en Venezuela? Y por supuesto, ¿qué necesitarían las que todavía no han entrado para ingresar directamente a este mercado petrolero que estamos ofreciendo en nuestro país? No sé si tú tienes conocimiento también para que nos expliques un poquito de esto de las tierras raras y de esos minerales también raros que se necesitan y se requieren actualmente. Es cierto que se requieren urgentemente esos minerales que están, o esas tierras que están acá en Venezuela, se requieren también para generar todo lo que es tecnología, inteligencia artificial, y por eso Venezuela, bueno, no solamente es un tesoro en la parte petrolera, sino también en este tipo de minerales. 11:30 minutos, vamos entonces con publicidad. Laura Salazar en Éxitos. Conversaciones de actualidad.
En primera fila. Continuamos a esta hora 11:42 a través de Éxitos 89.7. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, recordamos nuestras redes sociales, @LauraSalazar u @Éxitos 897 y nuestro canal en YouTube Mundo UR Regiones. Estamos conversando el día de hoy con el analista experto petrolero Eleodoro Quintero. Estamos hablando sobre esta situación a nivel mundial del petróleo. Comentaba que Venezuela, tiene muchísimas reservas todavía por tiempo en cuanto a lo que es el petróleo se refiere, pero también se ha hablado últimamente y se ha puesto a la palestra todo lo rico que es el suelo venezolano en materiales, lo que llaman las tierras raras, pues que están muy apetecibles para todo lo que es la parte de tecnología. Bueno, no solo son las tierras raras, también se habla del coltán, también del rodio, también de uranio, también de otra serie de materiales que hoy día han constituido y se han transformado en materias primas muy útiles para los semiconductores, que son instrumentos que se usan para toda una serie de tecnologías, particularmente en Asia, China y los Estados Unidos. El coltán, llamado también oro azul, es el que se usa para los semiconductores. De hecho, estaba siendo trasladado de alguna manera hacia países del Asia. Y hoy día, toda esta riqueza, pudiéramos llamar que en el Ministerio que es de Energía y Minas, ha sido la minería la cenicienta de este ministerio, porque el petróleo tiene tanto tamaño, porque es petróleo, gas y carbón, que entonces Venezuela, teniendo la mayor reserva mundial probada de oro, simplemente no se lleva a cabo. Un analista muy importante que está dedicándose a esto, el ingeniero Elías Mata, que ha trabajado por años en esto y además somos del mismo equipo de trabajo, ha mencionado que hace falta una institucionalidad seria que la debiera tener el Ministerio de Energía, pero en un país tan grande en petróleo y un país tan grande en gas y energía en general, debiera tener un ministerio separado de minería, aunque en el fondo son recursos del subsuelo. Entonces también se nos olvidó el hierro. El hierro fue de hecho tan grande en un momento dado que fue sujeto de la ley de nacionalización impuesta en el año 1976, cuando la Orinoco Gold Mining también fue sujeto de la nacionalización de aquello que llamaban el Cerro Bolívar y es la materia prima para la siderúrgica. Destacar también, todo esto, pero también la pregunta que dejaba yo al aire entre esta de los minerales, los materiales, las tierras raras. ¿Cuáles empresas ya están en sí decididas y están todavía y se mantienen en Venezuela a nivel internacional petrolera? ¿Y cuáles les falta? ¿Y qué faltaría para que esas empresas verdaderamente den el sí y continúen invirtiendo y sacando, haciendo la parte de petrolera en Venezuela? No, mira, la parte petrolera en Venezuela, además de que cumple con el marco legal en Venezuela, necesita el sistema de licencias de los Estados Unidos, que sigue todavía siendo un veto a muchas actividades de estas, las licencias de la OFAC. Son 700 sanciones, no se pueden desmontar de la noche a la mañana, necesitan una especie de, vamos a decir, proceso a través del cual recientemente ayer o antier, esta semana se le dio una licencia a Gold Reserve Mining para que se llevara de Venezuela de 600 a 1000 kilogramos de oro. Se le dio una licencia a Minerven en un momento dado, que será de nuevo, pero todo esto de alguna manera por otras razones distintas de acuerdos que no se observaron, generaron sanciones que nosotros como venezolanos no estamos de acuerdo con muchas de ellas, pero que ahora las negociaciones y todo el Consejo de los Estados Unidos irá dando la eliminación de estas licencias para que pueda masificarse, pero se requiere una reinstitucionalización de la minería, si no, no va a haber minería.
Estamos hablando, o desde que comenzamos este año, bueno, se ha enfocado mucho hacia la parte del Zulia, pero ¿qué hay de los otros estados también de Venezuela petroleros? Bueno, mira, el estado por excelencia minero de este país, rico en oro, diamante, coltán, rodio, hierro, y todo esto es el estado Bolívar y en otra medida el estado Amazonas. Pero no solo son ricos en eso, sino tienen el recurso hídrico más grande que hay en Latinoamérica, que da para 4 represas, una que no se ha terminado de construir en el Bajo Caroní y para 4 más en el Alto Caroní. Entonces, aquí hay mucho por hacer. Lo que falta es la voluntad política y además una burocracia adecuada, como por ejemplo, ponemos un ejemplo que quizás él es el ejemplo modelo mundial, que es el francés, para que todo esto se pueda llevar a cabo. Bien, y ya finalizando, Eleodoro Quintero, ¿qué esperamos al finalizar de este 2026? ¿Qué crees tú según las proyecciones? Que la reinstitucionalización esté toda hecha, que ya todos los proyectos que se inician en el área de crecimiento de petróleo estén instaladas, las empresas, que ya muchas licencias, muchas sanciones hayan sido eliminadas y haya más libertad para las empresas en nuestro nuevo marco legal petrolero y gasífero venezolano puedan haberse instalado sin necesidad. De hecho, hay una licencia que abarcó 5 empresas. Esa licencia abarcó a Eni, a Repsol, a Shell, a Chevron y alguna que se me esté pasando en este momento. Bueno, esperemos entonces que al pasar los meses, ya vamos por el tercer mes del 2026, nos quedan 9 meses de este 2026, esperemos que al final de año, bueno, por supuesto, ¿qué es lo que le interesa al que nos está escuchando, el ciudadano común? Bueno, cuando veo yo todos estos beneficios en mi bolsillo, cómo me va a rendir más el dinero, cómo puedo yo tener la facilidad de quizás comprar un auto, comprar una casa, hacer inversión. Y lo más importante, Eleodoro, que yo creo que hemos dejado muchos, los venezolanos, mucho tiempo quiero sin agregar... hacer, el ahorro. Yo quiero agregar que lo primero es que tiene que haber una especie de reajuste entre lo que es el salario mínimo y el salario integral, pero no se puede hacer si no la parte macroeconómica de los ingresos del país se acomoda proporcionalmente de forma tal de que las empresas tienen que funcionar primero para que haya empleados. Si les aplicas todo eso, lo que es el deber ser del salario mínimo, esas empresas simplemente quiebran. Al no haber empleo, no hay trabajo y hay pobreza. Entonces, el factor del diálogo tripartito entre empresarios, gobierno, y en este caso con el Consejo, los consejos internacionales que correspondan y las empresas, es muy necesario. Hay una experiencia cuando el presidente Caldera tuvo esta comisión tripartita en los años 90. Muchas gracias, Eleodoro Quintero, analista, experto petrolero. Nosotros vamos a disfrutar de buena música a través de Éxitos 89.7, avanzando hasta las 12 del mediodía.